tenemos que incorporar un líder también que esté totalmente en seguimiento, en la verificación de todo este tipo de cosas, ¿ya? Los elementos de protección personal, ¿para qué decir? ¿Ya? Vienen para quedarse. La rutina de limpieza es algo que va a tener que también ser bien inteligentemente pensado. Acuérdense que hay que pensar en la seguridad y en bajar el riesgo de contagio dentro del lugar. El riesgo leve es a lo que nosotros aspiramos. Va a depender de los espacios, ya sea un mall, tiene un riesgo alto. ¿Cómo disminuimos esos riesgos? Por lo tanto, los protocolos, ahí es donde se comienzan a surgir modificaciones, ¿ya? Dependiendo de tus metros cuadrados, tu cantidad de habitaciones, cómo están durmiendo, cómo se están agrupando. Cada uno va a generar sus propias estrategias, no perdiendo el eje final, que es reducir el riesgo de contagio, ¿ya? Por lo tanto, aquí también se generan desinfecciones de áreas especiales. Ya sabemos, los bares son lugares concurrentes, los saunas quizás cómo van a ser las medidas ahí a utilizar, el tema de las tapicerías, que yo creo que las superficies también son importantes. Lo que le pasó al salmón también fue un tema complejo desde el punto de vista logístico, la aplicación de los protocolos, porque escribir protocolos es fácil. El punto es la aplicación. Llegar a esos puntos, llegar a tener certeza de que bajamos el riesgo, yo creo que ahí está el desafío. Por lo tanto, la bioseguridad es un tema de conocimiento, pero en el hacer, ¿ya? Es como cocinar. Así que, por lo tanto, los diseños son importantes. La salmonicultura, los diseños de los centros cultivos, los pontones, a mí me tocó desinfectar cosas, ponte tú, las jaulas de los peces, que eran 30 jaulas, imagínate lo que había que hacer, pero yo me encontré con una situación que era muy evidente. Se acumuló mucha suciedad en esos flotadores prácticamente por décadas. O sea, era entrar por primera vez a desinfectar un centro cultivo era extremadamente pesado, ¿ya? Así que, y los diseños no estaban hechos para hacer limpieza y una desinfección adecuada, porque tenían demasiada, ¿cómo se le dice? Como una superficie muy irregulares, ¿ya? Con muchos espacios vacíos, por lo tanto es difícil llegar, y resulta que estos son microorganismos, o sea, son prácticamente micras, que están funcionando y que te pueden contaminar perfectamente, o sea, es invisible, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener claro en eso también, que a lo mejor mucho adorno en los lugares ya no va a poder ser, ¿ah? Porque tenemos conciencia ahora, a medida que va avanzando el tiempo, todo lo que se sabe del COVID, partimos diciendo que afectaba al pulmón y que era solamente la tercera edad. Ahora nos damos cuenta que la mayor cantidad de muertes en Chile son entre 30 y 45 años, y que no es solamente al pulmón, sino que al sistema completo, que forma coágulos, ¿no es cierto? De todo, y que se transmite a través de los fomites, que se le llama, que son, en este caso puede ser, por eso es que dicen lavar la ropa, todo, porque se transmite de esa manera. Entonces es súper complejo, y es muy estratégico como él lo tienes. Por eso es que es bueno conocer el primero al COVID también para poder implementar los protocolos de buena manera, saber cómo se mueve, cómo se propaga, y ahí nosotros vamos a tener un aterrizaje, un protocolo bien estructurado, bien hecho, acorde a la medida que y al hotel en el cual yo trabajo, por ejemplo. Felipe, ahí tú crees ¿qué crees tú? ¿Crees que las empresas turísticas de diferentes rubros debiesen apostar a tener un sello? Porque ya empezamos a ver en Estados Unidos, en Brasil, donde todos conocemos cómo están en Brasil ahora, pero ayer estábamos en videoconferencia con la Asociación de Convention Bureaus de América Latina y el Caribe, y escuchábamos la presentación de cómo en ciudades como Gramados, por ejemplo, si bien hay cordones sanitarios, la gente igual de poder adquisitivo está saliendo a los restaurantes que están abiertos, están saliendo a las ciudades cercanas, a los parques cercanos, y están promoviendo algunos sellos, por ejemplo como Live Go, o Go Live, que se creó en Estados Unidos. Sabemos del sello gratuito que se implementó en Portugal, Safe and Clean. Por lo tanto, ¿crees tú que sea necesario que las empresas tengan un sello, que haya un sello unificado, que haya un sello por destino que cumpla con diferentes características, atendiendo a que son distintos tipos de servicio turístico que tienen diferentes rugosidades, ¿no? Que tienen diferentes formas de hacer las cosas, diferentes procesos, protocolos, Yo creo que diferentes... todo eso es posible, yo creo que todo eso es bueno, porque la certificación para cualquier empresa, supongamos, significa un haber hecho, ¿ya? Un haber realizado. Pero como te digo, o sea, uno no compra la certificación. Lo que uno hace es certificar también cuando ya llega un proceso de maduración de conocimiento respecto a lo que significa una certificación,
Y bueno, la certificación que yo tengo, ponte tú, de Cernapesca, a mí me preguntan todo el currículum de todos los cursos que he hecho, que no son solamente los que eran ahí, que eran los más generales, ¿ya? Para poder certificar que el conocimiento que yo tengo me permite certificarme. O sea, yo no certifico un edificio, certifico a que el capital humano que está ahí, como te digo, esto es un capital humano, que se traduce después en un diseño estructural, en un ingreso, en un acceso, en la forma de lavar la ropa, de cómo se mueven tu personal dentro del edificio, cómo tú administras a tus pasajeros, ¿no es cierto?, con cuáles horarios cada pieza puede salir a tomar aire, cuáles no, y tú le estableces un cierto protocolo interno, ¿no es cierto?, cómo lavas tu ropa. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la limpieza de habitaciones, la entrega de la comida al delivery que se genera internamente también, cómo se va a hacer en la entrega, pero eso se hace, y cuando tú estableces, ¿no es cierto?, ese conocimiento y lo traduces en una acción que va a ser tu protocolo y que va a ser vinculante, ¿no es cierto?, con la normativa vigente y que además se conecta con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que eso no lo podemos perder porque todo sucede desde la Organización Mundial de la Salud hacia los países, ya en este caso Chile, y entra a través del Ministerio de Salud y deriva en los distintos, ¿no es cierto?, entra en la cartera económica y se deriva, ¿no es cierto?, a los distintos temas económicos, como en este caso está el turismo, y así sucedió con el salmonero, con la minería, ¿no es cierto?, que la minería también está haciendo las cosas bien, este tipo de acciones. Pero primero, porque si no vamos a caer de nuevo en un vicio del papel, y esto no es papel, esto es realidad, porque estamos resguardando la vida de las personas, y no hay vacuna, y no hay solución todavía, y las vacunas vienen restringidas, y hay todo un tema geopolítico respecto a las vacunas. Por lo tanto, es súper, hay que mirarlo también con esa seriedad, y la certificación creo que debe venir como un bien hacer del tema y una mayor conciencia, pero siempre en negocios de uno, siempre en negocios de uno. O sea, eso es con claridad. O sea, qué bueno que estemos conversando estos temas, qué bueno que que tú hayas generado este espacio, porque veo que lo que está pasando en el mundo real, fuera de aquí, es complejo, ¿ya? Y las personas te van a comprar de acuerdo a la tranquilidad que sientan. Como te digo, si las personas ya no están yendo al trabajo es porque tienen una espalda atrás, que muchos viven con sus abuelos, muchos viven con sus papás, muchos viven con sus niños, y aún no sabemos todavía si es que contamina o no contamina a los niños. Entonces, no estando eso claro, no es comprar por precio, vamos a comprar por precio y por tranquilidad. Sí, la pregunta que me viene, que ya un poco introduciendo también a lo que nos pueda hablar Broderick en la siguiente presentación que ya viene, es lo que dice Constanza Núñez en el chat, es primero hay que implementar para luego certificar. Entonces, van a llegar unos protocolos, pero estamos esperando que lleguen los protocolos, esperando que lleguen. Mientras Es que los tanto, protocolos, ponte tú, en el área de los hospitales, que es donde la bioseguridad está constantemente y es parte del negocio, también son generales. Si aquí no va a llegar una cuestión así, por eso te digo, o sea, no relajarse en los protocolos. Yo creo que lo que tienen que hacer las personas en este minuto, y lo que estamos haciendo también nosotros internamente, lo que nos compete, que es el deportivo, es estudiar totalmente. O sea, porque después llega el protocolo es tan simple, después cuando llegan, ¿ya? Que tú lo ves y es algo genérico, es casi cultura general. Lo aprovechemos vimos de hacer una también. pregunta ahí para todos los que nos están escuchando, de que ¿han visto ya algunos otros protocolos? Por ejemplo, a mí me han llegado por correo electrónico el protocolo de San Juan en Argentina, el de Mendoza, el de Sao Paulo, que son unos PDFs que tienen especificado muchas cosas. No sé si los que nos están escuchando ahora ya han tenido en sus manos un protocolo para poder empezar a pensar cómo, cómo actuar. A ver si nos van dejando algún mensaje por ahí en el WhatsApp, si ya Mira, tienen protocolos que nos vayan contando. hay un tema también importante que es, como consejo o sugerencia, mejor dicho, uh, y parte de que después yo creo que partiría por un tema, como te decía yo, partiría por la formación, la educación, y después yo tomo un protocolo, ¿ya? En primer lugar partiría por ahí. ¿Por qué? Porque primero tengo que saber quién es COVID-19. Primero tengo que saber cuáles son los daños que él genera y cómo él se mueve. Primero tengo que saber eso y cuál es la catástrofe que está dejando y por qué la está dejando. Conociendo eso, después me paso a leer el protocolo. Porque si no voy a estar dejando de lado lo que realmente, porque los protocolos vienen a luchar contra el COVID, es decir, a disminuir el factor de riesgo. Si no sé con quién estoy luchando, en el fondo estoy aplicando protocolos a ciegas.
Y eso sería un mal negocio. Y eso es lo que estamos conversando acá. Si yo estoy esperando, mientras estoy esperando que me lleguen los protocolos, yo estoy estudiando qué es lo que es el COVID. Y ahí voy a entender bien los protocolos y voy a saber bien cómo apretar las clavijas en cada uno de los puntos, porque a cada uno le va a hacer sentido uno más fuerte que el otro punto del protocolo. Y no esperemos también un protocolo, un volumen. O sea, no es así la cosa. ¿Está? Hay mucho también de conocimiento, de experiencia, y ahí también obviamente que el tema médico es importante. Por eso es que, como te digo, o sea, la sugerencia es ¿quién es COVID? Esa es la pregunta primero. Eso es lo que hay que hacerse internamente. O sea, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Cómo ataca? ¿Dónde ataca? Entonces, cuando tengo que conocer eso, después voy a dejar, porque el protocolo me va a decir a mí, claro, esto tenéis que limpiar, tenéis que hacer, ya, listo. Pero, ¿cómo yo entrevisto a mi cliente que viene? Porque me puede estar trayendo un virus al negocio. Y que los guantes y las mascarillas no lo van a retirar, porque ya está dentro del cuerpo. Exacto. Entonces, si no tengo ese conocimiento, me voy a quedar en eso. En que esta cuestión es un tema de guantes, de mascarillas, de máscaras faciales y de ver un tipo que está con una manguera tirándole cuestión, quizás qué cosa, a las murallas. Una vez al mes. Y si yo sé lo que significa químicamente el producto activo, cuánto dura, ¿no es cierto? Su durabilidad, qué es lo que ataca, bajo qué tipo de circunstancias, ¿ya? Me meto en otra información. Yo creo que aquí la información es clave antes de cualquier cosa. El esperar un protocolo en este minuto significa estar estudiando toda la base inicial. Y no desconocer lo que se está hablando en las noticias y en las radios de las personas que están ahí en el área de combate, los médicos que están atendiendo a la gente en este minuto. Porque todo el mundo habla de camas, pero esa es la fase final, cuando ya una persona está muriendo. Si el tema es la cuarentena, es mantenernos en casa, seguir todas las medidas. No podemos estar Ay, así pensando. es. Y no Oye, podemos llevar esa conversación. Bueno, Felipe, voy a sí, seguir tenemos que avanzando. ir avanzando porque Ya, hay desinfección de muchas, hay espacios muchas comerciales, preguntas, ya. hay una presentación de ¿Qué Broderick me también. quedaría? Me faltan pocas láminas. Vale, Entonces, pero para ahí mí, lo solamente principal como un es, ejemplo, hay preguntas de César Andrés Pérez, por ejemplo, nos cuenta en las cadenas hoteleras, ha visto el protocolos, por ahí nos dejan una, Fabiola nos deja un link con unos protocolos, y vale. Felipe, o sea, Nico Max 18 nos pregunta si tú sabes si la luz ultravioleta C puede desinfectar ambientes COVID. Yo sé que se está usando el luz ultravioleta, que están desinfectando Mira, esto habitaciones, se utilizan los según lo que hospitales. dice la parte, mira, quienes son también ahí importantes en cuanto a eso, porque lo tienen que medir sí o sí, porque eso también, en el área hospitalaria, ponte tú, si uno ve, porque ahí yo creo que hay información un poco más dura respecto a eso, porque si tú no haces una buena desinfección en una UCI, puedes dejar un virus, en este caso, que puede contaminar a muchos más. En este caso, la Exacto. limpieza catéter, si no se hace de una manera adecuada, tú puedes transmitir SIDA, pero estás haciendo la acción, ¿no es cierto? Y uy, cumple, porque tú si lo miras de afuera ves a un tipo haciendo toda esta cuestión, guantes, químicos, bla, bla, bla. Es como todas las medidas que se tomen en los hoteles, Pero porque por ahí había otro comentario además. aquí el mundo es a nivel de virus, bacterias y hongos. Y esas son las enfermedades que se generan intrahospitalarias. De acuerdo a lo que dice el Ministerio de Salud, el ISP, respecto a los procedimientos de limpieza y desinfección en las áreas donde está la UCI, se usa la ultravioleta de la C, no la A ni la B, sino que la C, de que es distinta longitud de onda, ¿no es cierto?, para inactivar un virus, porque el virus en realidad no está ni vivo ni muerto, sino que se activa estando dentro de un organismo, ¿ya? Es una Claro. secuencia genética. Y lo que haces tú es intervenir la secuencia genética y descomponerla, ¿ya? Ya. En esos aspectos no está comprobado que sea el 100%. Pero que ayuda a disminuir el riesgo, claro que ayuda. Eso es, ¿ya? Pero no hay que olvidarse que basta con que quede una micropartícula de algo para que esto se pueda contagiar. Es como pasa con el cáncer, para hacerte de otra manera, ¿ya? Vale. Y por lo tanto, en esos aspectos hay que tomarlo de esa manera y sí sirven, los esfuerzos sirven, pero uno también tiene que ir controlando que también, o sea, yo puedo poner muchas cosas, pero también hay que ver el tema costo, no todos van a tener lo mismo, por lo tanto hay muchos que van a tener que ser más rigurosos. La desinfección, esto es un dato, es principalmente 3/4 se le conceden a la limpieza y 1/4 desinfección.
Y no es al revés. Si yo, lo que está pasando en las calles, si yo aplico cloro, no estoy haciendo nada. Estoy haciendo una acción. Y todos te van a decir que está bien porque estás haciendo una acción. Pero, ¿cuál es mi objetivo de un procedimiento? Es eliminar un virus. No es hacer acciones, es eliminar un virus. Y si esa acción no elimina, ¿por qué? Porque el cloro se inactiva con la materia orgánica. Y resulta que las calles están todas cochinas. Nadie las limpió antes. Y le estamos tirando un cloro. Es decir, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque debajo de la grasa están los virus, que se llama biofilm. Si yo no retiro el biofilm, que es lo que pasa en los salmones, porque generan mucha grasa, sobre todo el salmón del Atlántico, era imposible poder desinfectar la superficie. Era imposible. O sea, estaba haciendo acciones, perfecto, sí. Pero ¿era efectiva? Porque eso es lo que buscamos nosotros, la efectividad. No hacer acciones. ¿Estamos? Dale. Bueno, dentro de eso, aquí me quiero que me quedan pocas, tenemos la bioseguridad, ¿no es cierto? Hay que tener un plano del inmueble, ¿no es cierto? Toda la información visible. Aquí olvidémonos de los papeles impresos en hoja Word con Scotch. Aquí hay que tener buenas micas, aquí el mensaje sea claro, sea fuerte. ¿Por qué? Porque si no le quita peso a la información. ¿Ya? Si nosotros queremos transmitir que el hotel o lo que sea es serio lo que está haciendo, pone algo también a la altura de esa importancia que le estamos dando. Aquí se abusa un poco del papel, de la fotocopia y el scotch en todos lados, resulta que eso nadie lo está tomando en cuenta y por lo tanto pierde valor. Cumple, cumple, pero ya sabemos lo que significa eso. Diseño, ¿no es cierto? Todo lo que es, ojalá, superficies lisas, contorneadas, cosa que la limpieza y la desinfección sean muy fáciles, muy ágiles y sean bastante efectivas. Acuérdense, recalquen a su gente, a su equipo de trabajo, 3/4 de la desinfección es limpieza. Por lo tanto, primero limpio mecánicamente, químicamente, de todo tipo, ya sea física, químicamente, y posteriormente un aerosol desinfectante y estamos, porque un aerosol, una microgota, puede estar presente varios minutos haciéndose efectiva, pero no va a ser efectiva en la medida que esté sucio, ¿ya? Por lo tanto, eso es un dato bien práctico para que ustedes lo puedan aplicar y también manejen bien sus recursos y sus químicos, porque tampoco se trata de aplicar químicos a tonta y a loca y en las dosificaciones que corresponde, porque en química, mientras más, no es mejor, ¿ya? Jefe de control de calidad, que ese lo llamo yo al que está a cargo, ¿no es cierto? A un nuevo líder que va a estar monitoreando todo al personal en distintas áreas, que los protocolos se vayan generando y va controlando también la limpieza y la desinfección, ¿ya? Y el manejo de residuos. Un servicio externo de acople, obviamente que hay personal que se van a formar empresas, ¿no es cierto? Que ya están funcionando, que les permita también tener una limpieza más profunda 1 o 2 veces al mes. Pero el tema del COVID es un tema que te mantiene los 30 días del mes trabajando. No hay que descansar en el servicio externo. Acuérdense lo que les dije, que un químico dura 2 días, 4 días, y el virus está comprobado que dura más tiempo, incluso en alguna prenda de ropa o en alguna superficie, ¿ya? Tiempo de día. Por eso es importante conocer primero en este minuto, ponerse a estudiar qué es lo que es el COVID, ¿ya? Bueno, las certificaciones de los productos químicos, seleccionar facilidad de uso según superficie, que es importante. ¿Por qué? Porque también yo voy a traer a mis clientes, ¿no es cierto? Voy a hablar con Juan Pablo, vamos a ver juntos cuál es el lugar que corresponde, pero tienen una bicicleta de 10 millones de pesos, ¿no es cierto?, de triatlón, y que no le podemos tirar, ¿no es cierto?, un ácido. Entonces también tenemos que tener claro cuáles son las superficies que se requieren y para qué tipo de químicos tales cosas y cuál cosa, ¿ya? Manejar también las fichas técnicas, tenerlas disponibles, ¿no es cierto?, para que la persona también las pueda ver, sea un material que esté publicado también en su web, en el lugar. La persona que está atendiendo a público también debe manejar todo eso, también debe saber hacer las preguntas que corresponde a su cliente para asesorarlo bien en cómo se maneja dentro del hotel, ¿ya? Hojas de seguridad, elementos de protección personal, y posterior a todo lo que hemos conversado, yo recién llamo para certificarme, ¿ya? Así que ahí hay unos datos, ¿no es cierto?, de la limpieza a mano, que también debe ser, ojalá, no una fotocopia en Word, sino que también una mica grande, bien puesta, ¿no es cierto?, en los baños, en cualquier lado, los famosos pediluvios, maniluvios, alcohol gel, manejo residuos, ¿no es cierto?, la buena puesta, porque los guantes también se van a contaminar en su minuto. Una vez que me saco los guantes también debo lavarme las manos, ¿no es cierto? El uso de las mascarillas es lo mismo, disponibilidad para los clientes, y así nos vamos moviendo. Eso sería como introducción al tema de lo que significa en cierta medida grandes rasgos
de lo que nosotros también vamos a requerir como evento deportivo, ¿no es cierto?, en el futuro, porque tenemos buenas noticias respecto a eso, pero no las podemos dar todavía, obviamente, por temas de que es muy temprano. Yo creo que no es una noticia para contarla en este minuto. Estamos viendo un tema muy delicado, y en un mes más vamos a estar muy mal, y por lo tanto la lección que se puede dar y la esperanza que se puede dar a la gente que va a requerir trabajo el día de mañana es que los trabajos ya no van a ser eso, sino que a lo mejor van a estar en esta línea. Aquí a lo mejor va a haber contratos, aquí se va a necesitar capacitar gente, y por lo tanto creo yo que van a esperar que las personas que están liderando sus áreas hagan lo necesario, ¿no es cierto?, para que una vez que esto se levante de la manera, con una nueva realidad, yo llamo como llegar a Marte, o sea, está todo por hacer, ¿ya? Por lo tanto, se hace muy atractivo desde el punto de vista de la innovación y de las nuevas oportunidades que se generan, y eso sea el nuevo motor económico, ¿ya? Olvidémonos que vamos a volver a la condición anterior, y por lo tanto, nada, pues muchas gracias por el tiempo, y No, gracias a ti, y Felipe. ojalá que les haya servido lo que les comenté. Buenísimo, sí, aquí ya nos están pidiendo la presentación, hay varias preguntas, no alcanzamos a leerlas todas, pero a ver si al final hacemos una recapitulación de preguntas que a lo mejor Broderick nos va a ayudar a responder también en el transcurso de su presentación, así es que para que estén ahí muy atentos a lo que vaya contándonos Broderick en lo que viene en adelante. Bueno, sin hacer mucha pausa, no les voy a dar tiempo para un café ni nada como nos gustaría, un rico coffee break, ¿cierto? Pero vamos a continuar con la presentación de Broderick Alarcón, que es de Q2 Group Chile. Mientras tanto, Felipe saca su presentación de compartir pantalla para que Broderick pueda poner la suya. ¿Cómo lo hago? Dejar de presentar. Ahí abajo. No, pero es que no me estoy viendo aquí. Esta es mi, ya. Muy bien. Me perdí en esa parte. Ahí Muchas está, gracias. así que ahora Broderick puede cargar su presentación mientras yo les cuento que Broderick es ingeniero especialista en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. Él es profesor del Diplomado de Aseguramiento de Calidad de la Universidad Santo Tomás, es miembro de la European Organization for Quality, approved by the European Commission Quality Austria, LSQA, VQI, Global Standard for Food Safety Issue. Más de 15 años de experiencia en procesos de auditoría de certificación y recertificación, más de 500 empresas certificadas internacionalmente, por mencionar algunas ahí, Bureau Veritas Chile, Quality Austria, Wayne Austria, contarles que Broderick estuvo participando en aquellos años por allá, en la década del cero, donde estaba en Chile discutiéndose respecto a la normativa turística que hoy tenemos, por lo tanto, les dejo sin mucho más que decir a Broderick Alarcón de Q2 Group Chile. Bien. Gracias, Juan Pablo. Voy a compartir la presentación. En este caso, Juan Pablo, aquí indícame por dónde. Vale, viene una parte donde dice compartir pantalla, presentar ahora, dice. Sí, presentar ahora, sí. Presentar ahora, y ahí tú eliges qué pantalla presentar. Perfecto. Muy bien. ¿Estamos? Sí, mira, mientras tanto se aparece la presentación ahí, solo mencionar un comentario muy interesante de Hernán Torres, que justo en estos días lo he discutido con un grupo acá de personas de la Universidad Austral con las cuales estamos trabajando, la Universidad Austral, que también es socia de nuestro Convention Bureau en Valdivia. Dicen, nadie en el mundo sabe a ciencia cierta cómo se comportará el virus COVID-19. Hoy aparece un protocolo que seguramente mañana puede quedar obsoleto porque el COVID cambia, se pone buena persona, dicen por ahí, ¿no? Y esto ha pasado, y seguramente que el COVID va a mutar, vamos a tener un rebrote un próximo año, va a haber una pandemia en 10 años más, por lo tanto, los protocolos y las certificaciones que existan van a tener que ser certificaciones muy activas.
no certificaciones que uno cada un año las recertifica, sino que hay un plan, un control mensual cada 2 meses que siempre tiene que estar actualizándose. Y bueno, Broderick, tú sabes mucho más de eso que yo, por eso estás aquí, así que todo tuyo. Perfecto, gracias Juan Pablo. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Para mí es un agrado poder participar en este seminario y tener este acercamiento con las empresas del sector turismo que en estos últimos meses, y yo diría casi medio año, han sido bastante afectadas. Primero por el problema de la crisis social que se vivió a finales del año pasado y ahora con esta pandemia, ¿ya? Bueno, en las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses con los distintos empresarios y administradores de las distintas empresas del sector de turismo, ha habido siempre la pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Ya? Y la verdad de las cosas es que el futuro en realidad sigue siendo de carácter incierto, en el sentido que hoy día podemos estar viviendo el COVID-19, en 6 meses más podemos estar viviendo otro tipo de pandemia. En realidad, estas pandemias vinieron para quedarse en la raza humana prácticamente y a nivel del planeta. Si nosotros miramos un poco la historia, en realidad llevamos más de 10 años prácticamente viviendo con esta familia coronavirus, por lo tanto, es algo que en el tiempo van a seguir generándose otro tipo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se enfrenta eso? Y ahí es donde viene directamente una enseñanza que viene hace muchos años, donde cuando hay algún estado de crisis o estados de situaciones complejas, siempre hay una ventana de oportunidad, y eso hay que mirarlo de esa forma, ¿ya? Algunos rubros o sectores industriales pueden afectar mucho más, pero esta ventana de oportunidades siempre va a estar de la mano con la innovación, con la estrategia, con los requerimientos de estos nuevos tiempos que de alguna forma se tienen que ir identificando a través del cliente, ¿ya? O los potenciales clientes, ¿ya? Muchas industrias que operaban a nivel presencial, hoy día tuvieron que empezar a trabajar de una manera más online. Industrias que en algún momento estaban quizás bastante con un volumen no tan atractivo dentro de las necesidades principales, como eran, por ejemplo, las industrias que eran las empresas de control de plaga, apareció directamente, aumentó. Entonces, en esta línea, uno tiene que estar atento al nuevo cambio de un punto de vista de la estrategia del negocio, ¿ya? Entonces, en ese contexto, esto lógicamente da una oportunidad para buscar nuevos desafíos, nuevas instancias en nuevas líneas de negocio o producto, o simplemente el propio producto o servicio, ir mejorándolo e innovándolo en el tiempo, ¿ya? La pregunta es, en este contexto, particularmente con respecto al COVID-19, ¿a qué nos estamos enfrentando? Los sectores empresariales, particularmente el turismo, ¿a qué se enfrentan? Y en este caso se enfrenta a un virus, ¿ya? No hay que olvidar eso, ¿ya? Y quiero partir de un concepto muy básico y quizás de una biología básica de colegio, pero un virus, para que pueda de alguna forma permanecer en el tiempo, tiene que tener otro ente, ¿ya? Y ese otro ente tiene que ser, en este caso, un ser vivo, porque si no el virus prácticamente no va a multiplicarse, no va a sobrevivir. Por lo tanto, cuando pensamos directamente en qué acciones vamos a tomar al interior del establecimiento, al interior de nuestro negocio de turismo, hay que ser un poco consciente y tener claridad en qué terreno se está pisando. Primero, por un lado, ¿a qué se está enfrentando? Claramente es un virus que puede transportar cualquier persona, puede ser una persona que pueda estar declarada con el virus y tener todos los síntomas que hoy día se establecen a través de los comunicados que establece el Ministerio de Salud y la OMC, o bien pueden ser portadores que pueden pasar casi desapercibidos por el lado de uno.
Por lo tanto, prácticamente con este virus se va a estar conviviendo permanentemente. Y la pregunta ahí que hay que hacerse es cómo se puede convivir de la mejor manera con este virus, ¿ya? Eliminar el virus va a ser prácticamente una tarea casi imposible desde un punto de vista de la gestión de cualquier negocio, ¿ya? Porque el negocio va a estar siempre vinculado con factores humanos, ¿ya? Y el factor humano siempre va a ser un punto de un posible riesgo. No sabemos si va a ser un riesgo alto o un riesgo bajo, porque no vamos a tener una certeza y una seguridad si esa persona A o una persona B está contagiada o no está contagiada. Por lo tanto, en esa línea, lo único que queda es establecer medidas que puedan, de alguna forma, mitigar este posible riesgo. ¿Y a través de qué? A través de estos protocolos que se ha hablado mucho, cuál es el mejor protocolo, o cuál protocolo puede ser más efectivo, etcétera. Prácticamente van a encontrar en alguna instancia del tiempo cientos de protocolos y quizás miles de protocolos. Van a ingresar a Google y van a encontrar una cantidad de protocolos. La pregunta es, ¿cuál es el protocolo que más me va a servir para mi tipo de negocio? Ya sea por el tamaño, por el recurso, por mi perfil de cliente, por mi estrategia de negocio, etcétera. Y después de poder dar una definición de cuál va a ser mi protocolo más efectivo, es cómo yo lo voy a aplicar, cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a controlar y de qué forma efectivamente voy a estar dando una cierta seguridad o una cierta garantía relativa en el contexto de la calidad de servicio para que mis clientes en lo posible no se contagien en mi negocio. Cuando va a ingresar directamente un cliente a ocupar el servicio de turismo, no sabemos si ese cliente viene contaminado o no viene contaminado. Ese es un punto. El segundo punto, si ese cliente sale del servicio y el cliente presenta síntomas de coronavirus y se le hacen los test y se da positivo al coronavirus, la pregunta es, ¿se contagió en mi negocio? ¿Se contagió en el traslado de mi negocio? ¿Qué tan responsable soy con respecto al tema del contagio? Y hacer una investigación de incidentes sobre esa característica, de si efectivamente es la responsabilidad dentro de mi marco administrativo o no lo es casi imposible. Porque hay que tener una cantidad de antecedentes para llegar directamente a un estado lo más certero posible. Pero aún así van a haber limitaciones de información, de comportamiento, de conducta, en cosas tan básicas como hábitos. ¿Ya? Piensen que en el caso, por ejemplo, de un hotel, un pasajero entra, sale, hace un tour, puede estar en contacto en cualquier línea, incluso puede haber pasado un baño público y alguien estornudó al lado de él y no tenía el elemento de protección justo en el servicio higiénico y ¡pum! Posible contagio. Entonces, en esa línea, la pregunta es, ¿cuál es la conducta que debe tomar el empresario en esta materia? Y en este contexto vamos a ir viendo algunas características que para mí me parecieron muy interesantes en pensar en el presente y en el futuro, ¿ya? En este contexto. Primero quiero poner algunos antecedentes básicos que en realidad ustedes a través de la información en las distintas páginas en internet o en los distintos medios de comunicación encuentran de una manera disponible. En realidad los números más o números menos, en realidad no tiene mayor sentido. ¿Ya? Aquí lo importante es que el negocio del turismo se vio afectado entre el año 2019 y el año 2020. Y de acuerdo a unas publicaciones que está dada por EMAT, que es la encuesta mensual de alojamiento turístico, y del INE, a marzo del año 2020 había un descenso de un 50,7%. No se ha considerado en esta estadística, en el fondo, el mes de abril y el mes de mayo, prácticamente, que han estado casi más de 2 semanas en cuarentena, prácticamente en la región metropolitana completa, ¿ya? Por otro lado, hubieron ciertas bajas en ciertas zonas, principalmente en la metropolitana y otra baja en la región de los lagos, que destacan de alguna forma de carácter significativo. O sea, lo que estamos viendo claramente es que llegó o está llegando a un punto de piso y en realidad está llegando a un punto
de llegar al fondo del abismo o prácticamente al fondo del precipicio prácticamente, ¿ya? Y en esta línea, o sea, estamos tocando prácticamente fondo de un punto de vista del impacto económico que está generando directamente esta pandemia. Entonces, en ese contexto, particularmente aquí hay otro dato estadístico que puede ser interesante, por ejemplo, las pérdidas de 20.000 millones de euros para el sector turístico en Italia, donde prácticamente el turismo en Italia forma parte del 13% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Y desde marzo, en realidad, hay 81 millones de turistas menos que en el mismo periodo con respecto al año pasado. O sea, estamos hablando que efectivamente en las distintas partes del mundo y en las distintas latitudes está generando un efecto significativo y de impacto casi de crisis mayor o grave en la línea total del turismo. Entonces, en este contexto, ya el problema lo tenemos claro, o sea, claramente hay una situación económica crítica y una situación económica que necesita oxígeno rápidamente, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el futuro? Y aquí no hay magia, ¿ya? O sea, podemos hablar de ciertas medidas, ciertos protocolos, ciertos caminos, ciertas recomendaciones o guías de recomendaciones por parte del Ministerio de Salud, por parte de la OMC, guías de recomendaciones en algunos organismos de seguridad y salud, como la OSA en Estados Unidos, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cómo me recupero? ¿Ya? Y en esa línea uno va a tener que pensar directamente cómo va a ser el futuro de este nuevo cliente. ¿Qué va a considerar? ¿Cuál va a ser el valor que va a considerar o va a establecer dentro de esta línea del requerimiento y la necesidad dentro del servicio? Entonces, por un lado van a estar todos aquellos elementos de hoy día de seguridad en cuanto a materia de higiene, limpieza, desinfección, con respecto al servicio que el nuevo cliente va a estar utilizando en el marco del turismo, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estas perspectivas de usuario y cómo este usuario va un poco a visionar en el marco del turismo? Aquí hay un elemento clave en el sentido de que el usuario hasta antes de esta pandemia, en realidad el concepto de la calidad estaba siempre enfocado principalmente en darle la mejor línea de alojamiento, la mejor línea de gastronomía, seguridad en cuanto a la limpieza que pudiera tener el establecimiento y otros elementos que iban complementarios de una manera adicional al turismo. Hoy día este concepto de la variable en calidad se incorpora un nuevo agente y es el concepto de la seguridad. La seguridad hoy día en evitar un posible contagio con respecto a este coronavirus. Y aquí hay que ser súper claro con el mensaje y con el cliente. Al cliente no le van a poder asegurar un estado de esterilización prácticamente en su infraestructura y no van a poder asegurar un estado prácticamente de inocuidad con respecto a las instalaciones o el lugar que el cliente va a estar utilizando. Porque la variabilidad de contagio pueden ser cientos en distintas líneas, desde tránsitos, desde entradas y salidas por el lado de los usuarios, por el lado del hábito de conducta que tenga este usuario, porque si efectivamente este usuario desprende algún tipo de estornudo, algún tipo de secreción, y efectivamente en esa zona que ya había sido de alguna forma limpia, desinfectada, este usuario en ese contexto genera un grado de contaminación y otro usuario prácticamente dentro del mismo servicio podría verse contagiado al utilizar ese mismo elemento, ese mismo espacio que estaba. Por lo tanto, es imposible establecer controles prácticamente uno a uno. Entonces, aquí hay un tema de cultura detrás que el sector
y el medio del turismo va a tener que ir trabajando paulatinamente, no solamente con su personal, sino con todas aquellas partes interesadas que van vinculadas en el servicio. Hablamos del personal interno, estamos hablando del personal también externo, aquellos que brindan servicios transitorios dentro del marco. Estamos hablando de la línea de la cadena de proveedores que ingresan y salen directamente dentro del marco de la organización. Estamos hablando de los clientes, quien te contrata directamente el servicio, y estamos hablando de aquellos usuarios pasajeros que van de alguna forma en tránsito con respecto al servicio. Entonces, hay una línea que va dentro de un marco no solamente establecido desde un punto de vista de lo que hay que hacer para hacer la limpieza, desinfección, sanitización, sino que también hay una línea que va a haber que trabajar con estos usuarios de servicio y clientes que está asociado dentro del marco de la cultura, básicamente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cómo podríamos pensar en estos potenciales cambios, ya, de alguna medida, y cómo el sector turismo de alguna forma va a ir avanzando quizás en el tiempo? En realidad estos son potenciales porque tampoco tenemos certeza, pero en realidad un poco la historia nos lleva a pensar en qué camino podría ir o tomar esta línea del turismo. Por un lado, están los certificados internacionales de vacunación. Antiguamente habían unas cartillas de color amarillo, ¿ya?, que estaban ahí indicados con respecto a si tenían directamente o venían con algún ente de contagio como varicela, fiebre amarilla u otros. Entonces, básicamente era un pasaporte inmunológico que existía en algún momento y en algunos países se ocupaba. Ya, las medidas de protección personal, estos van a ser permanentes, o sea, esto es tan igual como lavarse las manos permanentemente. Los seguros de turista probablemente tengan un protagonismo un poco mayor en el sentido de ir ampliando directamente las coberturas. Los controles sanitarios van a estar permanentemente desde un punto de vista del uso del servicio, aeropuerto, y de acuerdo a las autoridades locales van a ir exigiendo más medidas o menos medidas que el pasajero o el turista va a tener que de alguna forma ir cumpliendo. Y lógicamente las sanciones también van a ir variando. Los hoteles, restaurantes van a entrar de alguna forma a tener que establecer líneas de espacios distintos, dar mayor quizás espacio dentro del servicio y posteriormente buscar alguna medida o algún elemento de certificación. Aquí las certificaciones tampoco son la clave como para garantizar de que efectivamente el establecimiento o el servicio prácticamente está en inocuidad con respecto al virus, porque prácticamente no va a ser así. Ya, las certificaciones van a dar cierta validez de ciertas conductas, de prácticas de gestión, de prácticas de trabajo, que van a llevar directamente a que el hotel se acerque a una línea orientada lo más posible a trabajar en un marco preventivo en este COVID-19. Los museos probablemente establezcan líneas de visitas guiadas con reservas, limitaciones en número de personas. Quizás algunos van a empezar, y ya lo están haciendo, a utilizar mucho la multimedia como para poder de alguna forma ir complementando parte del servicio. Y van a haber también líneas de negocios, y aquí es donde yo hablo de estas oportunidades de negocio, en destinos alternativos, que muchas veces no estaba dentro de mi principal foco del negocio, pero veo que se puede ir complementando otras líneas. Estamos hablando de buscar alternativas de, por ejemplo, en el marco, estaba pensando en Brasil, que principalmente los destinos turísticos siempre estamos pensando en Bucio, Río, Camboriú y otros, pero hacia el norte de Brasil hay una cantidad de playas que son tan atractivas como estas principales. Por lo tanto, probablemente en ese aspecto, muchos empresarios del rubro turismo van a empezar a buscar alternativas de servicio que muchas veces no estaban tan claras que pudiese ser un potencial negocio, considerando que pueden ser también de una medida más segura también para este usuario o este cliente del turismo, ¿ya?
más que tener directamente puntos de aglomeraciones o de mucha afluencia de público, estas alternativas van a ser bastante consideradas de un punto de vista del negocio, ¿ya? ¿Qué puedo hacer hoy para prepararme? Trabajar en un modelo eficaz de prevención. Y la pregunta es, ¿cuál es el modelo más eficaz de prevención? Y vuelvo a la bolita mágica, en realidad no tenemos una línea de qué modelo podría ser más eficaz o menos eficaz. Más eficaz probablemente a lo mejor sea algo que me mate el virus, claramente, podría ser. Pero a los 30 segundos vas a tener nuevamente a lo mejor el virus instalado en otra parte porque alguien efectivamente dejó esa zona contaminada con el virus. Entonces, en estos modelos de trabajo y de gestión dentro del rubro, va a haber que considerar algunas variables básicas, primero como la estrategia de tu negocio. Ese es un punto clave dentro de esta línea. Segundo, otras variables clave en este contexto es cuáles son los recursos que hoy día dispongo para eso. Pensemos que la industria del turismo, y ya está más que repetido, está en una situación grave y el principal problema que hoy día tiene son los flujos de caja. Por lo tanto, en esta línea no puedo establecer quizás en el corto plazo medidas que sean demasiado caras y de costos económicos que sean muy altos, porque en el fondo no está dentro de mi negocio como ejercicio principal en mantener directamente salas o salones casi esterilizados, ¿ya? O habitaciones casi esterilizadas. Tengo que convivir con la línea del negocio. Por lo tanto, las medidas hoy día de limpieza, sanitización, desinfección, tienen que ser lo más efectiva posible de un punto de vista de los recursos, del propósito del negocio, considerar directamente a mi cliente y considerar, en este caso, en las condiciones o en el medio ambiente que me encuentro para poder desarrollar esta medida. Por lo tanto, en este contexto, una certificación más, una certificación menos, no te va a dar un valor del servicio. ¿Ya? Aquí esta estrategia la tienes que considerar como si fuera como parte de la calidad de tu servicio, ¿ya? O sea, estas medidas de prevención, de medidas que van a estar dentro de estos protocolos, o estas medidas de riesgo, o estas medidas de control que vas a establecer, o inspecciones que vas a establecer, tienen que estar vinculadas necesariamente con tu concepto de calidad del servicio y tienen que estar enlazadas con tu estrategia de negocio. Porque si no, el caso se te desvanece, y se te desvanece porque partes directamente con una medida que puede ser muy costosa, muy inviable en la continuidad en el tiempo. La medida que establezca como medida de prevención en este marco de la desinfección y limpieza tiene que ser continua en el tiempo, por lo tanto la tienes que ir mejorando. El mejoramiento continuo acá es clave, y ese mejoramiento lo vas a poder hacer a medida que vayas evaluando también tus fallas. O sea, tienes que ir evaluando tus recursos, tienes que ir evaluando tus fallas, tienes que ir evaluando tu comportamiento, el comportamiento también de tus usuarios y clientes, etc. Por lo tanto, tiene que ser un modelo integral y transversal en las distintas líneas, de tal manera de que pueda ser funcional en la aplicación y en el tiempo. Porque caso contrario, te queda la buena intención, el buen inicio, pero a los 6 meses, o al año, o a los 2 años, ya el modelo que habías partido inicialmente se ha ido desvaneciendo y se ha ido quedando prácticamente en la historia. Eso hay que intentar de evitarlo, ¿ya? Bueno, muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí, muchas gracias, Broderick. Bueno, ahí están todos los datos. Y vamos a ir, creo que estoy sin audio. Ahora sí, estaba sin audio. Mira, sí, muchas gracias por tu presentación. Sí, no, tenemos una audiencia de sala completa todavía, así que muchísimas gracias. Es un tema contingencial, hay felicitaciones por ahí. Hay recomendaciones puntuales, nos preguntan desde la Asociación de Guías de Turismo de la Región Metropolitana. ¿Hay recomendaciones puntuales de químicos que se adapten mejor para la desinfección, que sean menos tóxicos? Por ahí yo he visto que se usa
desinfección con ozono, el amonio cuaternario, que no sé si todos tienen, no es algo que uno vaya a comprar a la farmacia y uno mismo lo aplique, a lo mejor tiene que ser aplicado por alguien que sepa, eh, o hay algo más simple como el cloro o otras fórmulas, por ahí a lo mejor hay un aporte concreto para ir respondiendo esa pregunta. Sí, en realidad las líneas, aquí no hay que descubrir la rueda porque ya claramente está definido. La Organización Mundial de la Salud estableció ciertos químicos, en este caso, que eran recomendables para efecto de trabajar en estos marcos de limpieza y desinfección, ¿ya? El amonio cuaternario, el que tú mencionas, es uno de ellos, y el hipoclorito también es otro de ellos, y así hay un listado bastante, no quiero decir grande, pero hay más de 10 químicos que en este caso son recomendables. Ahora, ¿de qué depende uno u otro? Más que el concepto de la efectividad, porque ya están recomendados directamente por la Organización Mundial de la Salud, es el precio entre uno y otro. Claramente hay variación en el mercado. Yo creo que algo frecuente que vamos a comenzar a ver van a ser, por supuesto, además del uso de las mascarillas y del uso de los guantes, del cambiarse de ropa a lo mejor más frecuentemente, a lo mejor la mucama va a estar menos en las habitaciones. ¿Qué dices tú, Broderick, respecto a la medida de los pediluvios, que son estas esponjas que uno pone con una fórmula química, que puede ser, por ejemplo, con cloro, con una dilución de cloro? Seguramente las entradas de todas las cabañas, de todas las recepciones, de todos los hoteles van a terminar teniendo estos pediluvios, en los restaurantes también, pero aquí, sobre todo en el sur, nos pasa que hay que ser súper estricto respecto a cuándo cambiar esa fórmula química que tiene esa esponja del pediluvio, porque llueve, porque se ensucia. ¿Nos puedes dar alguna recomendación respecto a eso? Sí, mira, claramente en esa línea, en el momento en que tú aplicas el químico, en el tiempo va perdiendo directamente la efectividad por la naturaleza propia del desvanecimiento que está teniendo el químico, ¿ya? Y por el uso que se le está dando. Ahora, tampoco hay estudios científicos, efectivamente, de cuánto lo que tú deberías o lo recomendable tenerlo o no tenerlo. Y mira, y voy a ser tan básico todavía, no hay estudios científicos hoy día que te indiquen que a través de en este caso de la planta de tu zapato, puedas transmitir directamente y transportar el virus. Hay indicaciones que claramente algunos médicos y científicos opinan. O sea, hay una cantidad de opiniones y foros en esta materia, pero no hay certeza científica. Entonces, la pregunta es, si yo lo aplico, ¿tengo certeza de que realmente es efectivo? Y la respuesta, no estamos seguros. Puede ser una medida, pero tampoco sé la efectividad que tengo. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que ser un poco cuidadoso, un poco con lo que uno va a tomar como parte de una medida acercándose a este grado de efectividad, ¿ya? Claramente, si tú me dices, el cambio lo hacemos una vez al día, o lo hacemos cada mediodía, o lo hacemos cada una hora, no hay una evidencia científica que efectivamente entre uno y otro va a dar mayor efecto a que la zona, o al menos del suelo, no esté contaminada. ¿Te fijas? Porque basta que alguien haya botado una mucosidad después de pasar y esa zona quedó contaminada. Y tú pusiste tu mano y vas a llevar tu mano contaminada, la llevas a tu cuerpo y te contaminas. Exacto. Oye, hay otra pregunta que hemos conversado en algunos grupos por ahí respecto a los fondos públicos que seguramente van a aparecer para postular proyectos, para hacer mejoras, para poder hacer reactivación. Muchas veces sí, la innovación es uno de los elementos que da más puntaje en todo esto. Por lo tanto, correcto, si estamos hablando de aplicar protocolos que ya existen, de cumplir con normativas que ya existen, porque no sé si se creen nuevas normativas, sino que vamos a tener que aplicar de manera exacerbada las ya existentes seguramente. ¿Cuál es, a tu criterio, algo que se pueda considerar como innovación dentro de dentro del contexto del COVID y que pueda entregarle ese puntaje adicional a los proyectos que puedan redactar las empresas? ¿Hay una innovación en la forma de aplicar los protocolos, en la forma de enseñar los protocolos? ¿O qué podríamos considerar como innovación en este contexto de la prevención y la bioseguridad? Sí, mira, en materia tanto de los protocolos, las medidas preventivas, en realidad puedes de alguna forma ir a innovar, pero no te va a dar mayor valor directamente dentro del ejercicio, ¿te fijas? O dentro de lo que es tu negocio o el corazón de tu negocio, ¿ya? Yo creo que acá lo que te va a dar mayor innovación es desarrollar servicios que puedan ser nuevos, servicios que puedas de alguna forma ir complementando o ir asociándote.
con otras cadenas. Un hotel se puede asociar con el turismo rural, sin ningún problema. ¿Te fijas? Una empresa de turismo A con una de turismo B. O agrupaciones para generar directamente programas que de alguna manera, dentro del comportamiento, de la conducta del usuario del servicio, se vea menos expuesto, ¿te fijas? O sea, estamos viendo que hoy día uno de los, y eso está muy claro, y eso en realidad es la base de esto, que las aglomeraciones generan mayor riesgo. Por eso estamos en cuarentena, por eso nos permiten pocas personas a nivel de lugares cerrados, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay oportunidades, quizás dentro de la industria del turismo, en buscar esparcimientos más abiertos con servicios que efectivamente hoy día a lo mejor se estén desarrollando y puedan ir complementándose para darle una nueva línea al negocio, un nuevo valor agregado a ese negocio. Yo creo que es mejor canalizar el recurso por esa vía que pensar en cómo de alguna forma me encierro y busco medidas lo más esterilizadas posible para evitar que efectivamente no entre el virus. Piensa una cosa, tarde o temprano, porque es un virus, ¿ya? La gripe la tomamos en cualquier lado, tarde o temprano todo el planeta va a estar infectado con este virus. ¿Sí? El problema no es que no nos infecte, sino que la pregunta es cómo nos pilla para eso. ¿Te fijas? Entonces tú, yo, nuestra familia, tarde o temprano va a tener directamente contacto con eso. Ojalá tengamos la vacuna luego, como para efecto de tener un menor impacto al respecto. Pero básicamente hoy día la conducta es clave en esta línea. Conductas en cuanto a limpieza, higiene, alimentación por parte de los pasajeros, usuarios. Yo creo que también hay medidas ahí que efectivamente la gastronomía va a tener que de alguna forma incentivar o tomar para posteriormente entregar una línea quizás más sana dentro de la línea alimentaria hoy día. Buenísimo. A mí se me ocurría otra pregunta que tenía que ver acá. A ver, me estaban haciendo una pregunta acá que cayó hace poquito, siguiendo con la línea de las recomendaciones de productos. A ver, dice César Andrés Pérez Lagos, volviendo al tema de los productos de desinfección, ¿cuál es la recomendación de Q2 Group en cuanto a frecuencia de desinfección de superficies expuestas al tránsito de huéspedes en un sector público de un hotel, ya sea la recepción, el camino hacia los servicios higiénicos, qué sé yo? Sí, mira, ahí hay que tener también cierto cuidado con respecto a la frecuencia y la aplicación de estos productos químicos, porque hoy día se habla, principalmente vamos a ocupar el producto químico para poder de alguna forma desinfectar la zona o de alguna forma aplicar para disminuir la posible instancia de permanencia del virus, ¿ya? Porque el virus, si efectivamente queda afuera, necesita para poder sobrevivir, ya habíamos dicho, un ser viviente, porque si no el virus va a morir en algún momento, ¿ya? Entonces, en esa línea hay que tener claridad un poco en el sentido de, y cuidado principalmente, en que algunos elementos químicos no se ha visto de alguna manera cuál puede ser el efecto que pueda tener en los usuarios, en los pasajeros, ante una frecuencia directa en el uso, ¿ya? Consideramos que algunas personas podrían ser en estado alérgicos, otras podrían causar irritación o dermatitis. O sea, hay una serie de variables que probablemente al usuario o al pasajero podría generar otro posible nivel de riesgo. Y eso va a considerarse en un impacto directo en tu negocio, que va a ser la calidad. Porque si un pasajero aplicaste el químico y tú dices, lo voy a aplicar 5 veces o 10 veces dentro del día o 3 veces dentro del día, y resulta que lo aplicas y ese pasajero quedó con parte del residuo químico, tuvo contacto con él y le genera este grado de irritación, probablemente te va a valorizar mal el concepto de la calidad de servicio, porque entró en un estado y sale en otro, ¿te fijas? Ya con un dermatólogo puesto en el teléfono o yendo a una consulta con un dermatólogo. Entonces, en esta línea hay que ser cuidadoso dentro de los procedimientos y las líneas de aplicación con respecto al medio. Hay que establecer en esa línea de frecuencia, por ejemplo, los espacios que son espacios compartidos, principalmente en los hoteles, en recepción u otra, aplicarlos en una frecuencia donde tengas, ojalá, ningún pasajero vinculado. Y ahí yo creo que va a nacer principalmente la línea del trabajo nocturno, va a tener que tomar un rol más protagónico ahí, ¿te fijas?
Mientras los pasajeros duermen, hay ciertos espacios públicos donde vas a poder aplicar. Pero también tienes que tener el cuidado y la precaución en intentar de alguna forma en no generar un espacio invasivo con respecto a la aplicación a la instancia que el pasajero busca en tu servicio. Estoy pensando directamente en un hotel. Va a pasar en restaurantes también, por ejemplo. En un restaurante a lo mejor va a haber horario de almuerzo, horario de once, horario de cena, y el cafecito va a ser ahora un horario de limpieza y volver a abrir, tal como lo están haciendo los supermercados hoy día, con horarios donde cierran para poder desinfectar. Hay que tener cuidado en ese aspecto también, Juan Pablo, en lo siguiente, que el restaurante tiene que vivir en el mundo de la inocuidad alimentaria, o sea, la no contaminación del alimento. Porque si el restaurante no tiene ese espíritu, la verdad es la cosa es que es un alto riesgo, más allá del virus, es un alto riesgo en la parte de afectar la contaminación, la salud humana, ¿te fijas? Por lo tanto, en este aspecto, dentro de la inocuidad, hay puntos que están asociados a los puntos de control, que están asociados a los puntos biológicos, químicos, en este caso bacteriológicos, alérgenos, etcétera. Por lo tanto, y físicos también, estos puntos de control que normalmente están asociados dentro de las buenas prácticas o un HACCP, que debería estar trabajando el rubro del restaurante o la gastronomía, tiene que convivir con este químico que efectivamente va a matar el virus, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tampoco va a poder aplicarse este químico tan libremente dentro de la línea, porque podría generar un riesgo mayor, que es la contaminación directa del alimento a utilizar. Alérgenos por lo también, tanto, ¿no? En las medidas va a haber que establecer protocolos y procedimientos que sean específicos, reales para la naturaleza del negocio. Y correctamente informados, porque seguramente hay alérgenos que pueden ser muy peligrosos, ¿no? En esos elementos químicos. Totalmente. Sí. Y ahí tienes un problema mayor. Sí. Puedes tener una demanda por lo tanto, por parte de tu cliente este tema que nos mencionaba Felipe, de la importancia de no poner el papelito pegado con scotch con lo que estoy haciendo, sino que ponerlo a lo mejor más bonito. En esa gráfica debiese estar informado todos los productos químicos que está utilizando uno u otro servicio turístico, ¿cierto? Yo quería hacerte una pregunta para ya ir cerrando nuestra actividad y a ver qué tú opinas de una frase que anda por ahí que a la gente de la industria de reuniones nos asusta un poco. Por aquí hay organizadores de eventos también, dicen, el turismo de reuniones y los eventos va a ser el último en recuperarse. ¿Crees tú que si la industria aplica correctamente y sale de una manera proactiva, con protocolos, aplicando, preocupados, con difusión, pueda mitigarse esa frase o eliminarse de frentón esa frase de que los eventos van a ser lo último en volver a reactivarse? Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. Yo creo que es una buena oportunidad partir ahora. ¿Te fijas? Una buena oportunidad porque están en este momento con una actividad muy baja, por no decir casi nula en algunas empresas. Entonces, es una buena oportunidad para establecer directamente una buena línea de definición del modelo. ¿Te fijas? Es cosa que cuando se abra directamente la cortina o abran directamente las puertas hacia el público, este modelo empiece a utilizarse, a funcionar y a practicarse, ¿ya? A diferencia de otras organizaciones que pueden ser menos sensibles con respecto a la atención de público, probablemente muchos de ellos, cuando efectivamente tengan la oportunidad recién de ingresar al establecimiento, a la empresa a trabajar, van a pensar directamente en cómo armarse. ¿Te fijas? Aquí está la instancia que con sus trabajadores y su equipo, que de una u otra forma hoy día siguen manteniendo el servicio, porque los hoteles pueden estar cerrados al público, pero hay que hacer mantenimiento. O sea, hay personal funcionando. Es una buena oportunidad hoy día de partir, ¿te fijas? Discutiendo, conversando y tomando el mejor camino con respecto a los recursos. Hoy día va a depender claramente el presupuesto que tengan de aquí al 2020, 2021. La parte de dinero va a ser clave para el mantenimiento de esto. Por lo tanto, estas líneas se pueden ir aplicando en forma paulatina. Yo diría que si el sector turismo se encausa en un buen sentido en establecer una buena línea de modelo de aplicación, va a ser un éxito y esa frase va a desaparecer claramente cuando efectivamente se permite ingresar a los usuarios, al pasajero. Mi última pregunta vinculada con la asociatividad y con las compras de insumos para el tema de la prevención y la mitigación de riesgos por COVID. Sí. ¿Es más eficiente desde el presupuesto comprar
los productos de manera asociativa. Por ejemplo, si tenemos que comprar amonio cuaternario, si tenemos que comprar una máquina web, si tenemos que comprar mascarillas, guantes. ¿Has visto tú o sabes de cómo pueden las agrupaciones turísticas o un destino turístico comprar en gran cantidad para poder tener una economía de escala? Sí, tanto como agrupaciones no, pero sí he visto que en este caso algunos hoteles han unido dos o tres y han hecho compras por mayor en el fondo en esta línea, más que comprarlo a nivel individual. Entonces yo creo que aquí también hay una buena oportunidad de elegir un proveedor o establecer una relación con algunos proveedores dentro de una clasificación de proveedores que se pueda tener y que en el fondo el sector se agrupe en las distintas empresas para poder negociar stock y precio. Yo creo que aquí hay una buena oportunidad de negociación con estos proveedores. ¿Ya? Y en esa línea yo creo que pueden mejorar directamente, claramente, las condiciones de precio y el mantenimiento, lo que va a significar económicamente esto en el tiempo. Fabuloso. Bueno, vamos llegando al final de nuestro webinar. Queremos agradecer a todos los que están conectados todavía. Mantuvimos una muy buena tasa de personas conectadas. Invitarlos a todos que cuando quieran venir a la región de los ríos y cuando quieran organizar eventos en la región de los ríos puedan contar con nosotros. Así que gracias a Felipe, gracias a Broderick y por supuesto si ustedes tienen sugerencias de temas para seguir haciendo webinars y llevando información de valor para ayudar en el proceso de reactivación de nuestra industria turística, sea todo bienvenido. Esperamos volver a vernos. Vamos a enviar las presentaciones a todos quienes nos dejaron los correos electrónicos. Así que muchas gracias. Broderick, no sé si quieres decir algunas palabras finales. Sí, gracias Juan Pablo por la invitación y a todas las personas que participaron en este seminario. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, las líneas están abiertas a través de la página www.q2group.cl o info@q2group.cl, que es nuestro correo electrónico. Fabuloso. Muchísimas gracias a todos entonces y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Chao, chao. Felipe, muy bien, aquí anotando algunos correillos que dejaron por ahí, por si acaso no los tenía para compartirles la presentación que me pidieron. Bien, bien. Hay algunas personas bueno, una sola persona hizo un comentario así como que el tema no era lo que yo quería, no sé, chao. Sí, pues de todas maneras, claro, claro.
Sí, yo pensé que iba a ser como más fuerte, como más, como- pero puta, pero para vender su tema, debería haber dicho, esta weá es grave, hay que cumplir con la weá, hay que aplicarlo, y aquí, claro, claro, sí, pues, exactamente.